Hijo del billonario pateó a una embarazada, sin saber quién era su esposo. El restaurante brillaba con luces cálidas y copas que tintineaban como campanas, mesas de mármol, camareros que se movían como sombras pulidas, risas medidas, miradas calculadas. En una de las mesas, rodeado de un grupo de amigos que reían por costumbre más que por placer, estaba Leandro Aranda, 40 años, porte de quien nunca ha tenido que pedir nada, sonrisa entrenada para cerrar tratos y una certeza antigua en cada gesto. El mundo le pertenecía por herencia y ruido de billetera. Su traje era caro, su reloj más caro todavía, su impaciencia incluso más cara. La mujer que caminaba por el corredor central no buscaba provocar espectáculo. Lucía Herrera avanzaba con la serenidad de quien carga dos vidas, una propia y otra que latía en su vientre. Llevaba un vestido sencillo, una chaqueta que protegía del aire acondicionado y una sonrisa tímida que se perdió al cruzarse con la mesa de Leandro. No había enojo en su cara, solo la tranquilidad de quien confía en lo que es suyo. La mano de Leandro le rozó el brazo en un gesto soez que mezcló arrogancia y exceso de alcohol. Fue un roce que para algunos sería apenas incómodo, para ella un tropiezo en la escalera de la vida. Lucía desvió la mirada, apretó un instante los labios y dijo con calma: «Mi esposo ya viene». La frase, corta, sin amenaza, fue una promesa. No hubo tiempo para que la tensión se apaciguara. Una orden entre risas, un empujón brusco de parte de Leandro y, como si su arrogancia tuviera pies, una patada. El zapato impactó contra la mujer embarazada y el ruido fue seco como un trueno en pleno silencio de la sala. No fue un accidente, fue la expresión física de un desprecio que llevaba años fermentando en la familia Aranda. La reacción fue inmediata y variada. Algunos se apartaron con horror, otros, los más jóvenes, grabaron con sus teléfonos como quien colecciona pruebas de un mundo que se desmorona para entretenerse. La cámara de un comensal captó el rostro de Lucía, la pérdida momentánea del equilibrio, el gesto de dolor contenido, y la secuencia quedó guardada en píxeles y en la memoria de quienes vieron la escena en vivo. En menos de una hora, el video que nadie quería pero que todos compartían cruzó el mendaz umbral de la viralidad. Noticias locales, canales que buscaban escándalos, redes que decretan culpables en minutos. La imagen de Leandro pateando a una mujer embarazada se multiplicó hasta convertirse en un estigma público. Titulares en negrita, comentarios que latían como enjambres, llamados a boicotear marcas, una lluvia de mensajes que empezó a corroer el prestigio que Ricardo Aranda había construido a lo largo de décadas. En la mansión Aranda, la calma de siempre se quebró en cristales de llamadas. Ricardo, patriarca, recibió la noticia como quien recibe un golpe. Su imperio financiero, en apariencia invulnerable, estaba siendo salpicado por la indignidad de uno de los suyos. Los accionistas empezaron a moverse, los contratos fueron puestos bajo lupa, los titulares pedían explicaciones que ya no admitían respuestas fáciles. Pero antes que la familia pudiera reaccionar con protocolos, hubo una voz que rompió su círculo de protección: Lucía. Reacia a la idea de que su cuerpo y el de su hijo fueran moneda de negociación, ella declaró lo que para muchos fue insólito en un mundo acostumbrado a resolver equivocaciones con cheques: no aceptaría dinero. No quería la compensación que hunde la culpa en un papel. Exigía algo distinto: justicia transformadora. Quería garantías de que lo ocurrido no volviera a repetirse y que quien lo causara enfrentara una experiencia que cambiara su manera de mirar la vida de los demás. El pedido fue simple y devastador. No querían humillación privada ni silencios comprados. Querían que Leandro se acercara a la realidad que él pisoteó, que su reparación tuviera rostro y sudor, que no fuese una transacción, sino un proceso. El grito de una mujer en defensa propia se convirtió en la condición que haría tambalear a una familia. Miguel Santamaría, director de Relaciones Públicas de la familia, intentó primero apagar la hoguera con protocolos y discursos estudiados. Mandó comunicados, ofreció entrevistas en las que la empresa prometía una investigación interna. Llamó a influenciadores para que moderaran el escarnio. Nada bastó. Las protestas en la puerta de los restaurantes vinculados a la marca, los hashtags y la coherencia de la indignación pública hicieron que la narrativa se volviera contra la familia. No se trataba de un hecho aislado, se trataba del eco de un privilegio. El ruido exigía además detalles de una respuesta que fuese más humana que corporativa. El abogado Salvatierra fue quien dio forma a la posibilidad que ninguno de los Aranda pudo imaginar en un inicio. No era un castigo pensado para la prensa, ni una sanción jurídica menor que se pagara con una fianza. Era una propuesta con huesos.
servicio comunitario en un hospital público, exposición al mundo que Leandro nunca había pisado, trabajo constante y supervisado hasta que naciera el bebé, no como un cheque depositado y olvidado, sino como una asignación diaria. Atención, servicio, contacto. Salvatierra habló con la voz templada de quien conoce la ley y la opinión pública. Planteó una alternativa pragmática: evitar un proceso penal que podría ahondar la humillación, y al mismo tiempo ofrecer algo que resonara con la demanda de Lucía. No es una condena, dijo, es una oportunidad para mostrar un cambio real. La familia reaccionó como reacciona quien posee algo que teme perder, con negociaciones internas, con enojo, con incredulidad. Ricardo vio en la propuesta un riesgo a la reputación. Valentina, la hermana menor de Leandro, la tomaba como una afrenta personal. Había quien prefería pagar y cerrar, como antes. Pero entre la familia apareció la alarma de los números, contratos suspendidos, donantes que miraban hacia otro lado, y la posibilidad concreta de un daño económico que daría a la prensa la excusa para no olvidar. Las cámaras seguían registrándolo todo. Redes que antes celebraban la vida de los Aranda, ahora se regodeaban en su caída. El siguiente movimiento era público. Salvatierra, que no era ajeno a los puentes que conectan la ley con la sociedad, pronunció la condición en voz alta. Leandro trabajaría en la maternidad de un hospital comunitario hasta el nacimiento del niño, bajo supervisión, sin privilegios, con tareas que implicaran contacto directo con pacientes y personal. No se trataría de maquillajes ni de apariencias, era servidumbre pública, que traería degradación social al joven Aranda, y si funcionaba, cimentaría un inicio de redención. Lucía escuchó la propuesta con la serenidad de quien había tomado una postura firme. No buscaba humillar, buscaba justicia que no se pudiera comprar. No era vindicta, era pedagógica. Ella, que en privado hablaba de su embarazo con palabras que sonaban a futuro compartido, aceptó que la única manera de sentirse verdaderamente segura era ver un proceso. Quería que el hombre que la había humillado supiera del peso de la palabra cuidado y de la constancia de poner la dignidad humana por encima de la comodidad. El primer día de Leandro en el hospital fue el primer choque entre dos mundos. Llegó con ropa informal, pero limpia, reloj escondido, actitud altanera que no tardó en resquebrajarse ante la superficie áspera de la realidad. El edificio del hospital no olía a caviar ni a alfombras nuevas. Olía a desinfección, a espera, a preocupaciones sin guantes. Su coche, que normalmente le abría puertas, quedó estacionado lejos, sin el protocolo de seguridad que lo resguardara. Lo escoltaron no por guardaespaldas, sino por la imposición de Salvatierra. Debía estar solo y visible. Nadie le ofrecería privilegios no merecidos. Marta Contreras, la enfermera jefe, recibió la llegada con una mezcla de profesionalismo templado y reserva natural. Había visto muchos rostros que llegaban con promesas y caprichos y se desvanecían como espuma. Sus manos, acostumbradas a verificar pulsos y consolar, ahora tendrían que supervisar a un hombre cuya vida hasta entonces había sido un tejido de privilegios. Leandro, con un intento de sonrisa, le comentó que había venido a cumplir. Marta no respondió con palabras grandilocuentes. La miró como quien mira a un paciente que aún no sabe si quiere sanar. Aquí se trabaja en equipo, dijo ella. Aquí nadie manda desde lejos. Las primeras tareas no eran glamurosas. Limpiar baños, organizar ropa de recién nacidos, lavar instrumental que no aparecería en un catálogo de lujo. La degradación del ego era un proceso lento y minucioso. Agua caliente que aflojaba la piel de sus manos, el olor del jabón mezclado con la tristeza y la esperanza. El primer día, Leandro fue asignado al turno de la mañana. Lo enviaron al área de maternidad con una lista de tareas que incluía la preparación de cunas, la limpieza de sillas para familiares y la atención a la sala de espera. Había que hacer lo que había que hacer, tareas que no podían ser compradas con dinero, solo ganadas con esfuerzo. Andrea apareció entonces en la narrativa como un recordatorio de que las vidas de otros están marcadas por circunstancias que Leandro no había imaginado. Andrea era joven, su piel tenía la liviandad de quien todavía no ha aprendido la dureza de las cosas. Su voz sonaba como si intentara cubrir un miedo con optimismo. Llegó con contracciones prematuras, con un hijo que se adelantaba sin pedir permiso. Andrea no portaba el resguardo del apellido ni cheques para pagar camas,
llevaba consigo una tenacidad que se mide en noches sin sueño y en la capacidad de pedir ayuda cuando todo parece perdido. A Leandro le asignaron la tarea de acompañar a Andrea en lo más básico, traerle una manta, hablar con ella mientras esperaba el turno para ver a la doctora. Fue una tarea práctica, prosaica, que desarmó su retórica interior. No era una escena para cámaras, nadie buscaba citarle para un titular. Era la intimidad de un cuarto con una ventana pequeña, el zumbido de un monitor lejano y la respiración de una mujer que se mantenía en pie por decisión, no por privilegio. El primer choque llegó en un gesto simple, los guantes. Marta le entregó un par y le mostró cómo ponerse cada uno sin contaminar. Para Leandro, aquel procedimiento fue humillante por lo cotidiano. No fue la humillación de la prensa, que hiere por espectro. Fue la humillación de aprender algo que no había considerado necesario. Sus manos, acostumbradas a sostener copas y contratos, ahora debían tocar una realidad que no se medía en cifras. Mientras Andrea contaba historias de su infancia, de su madre que la había criado sola, de sueños que quería para su hijo, Leandro guardó silencio más tiempo del que había esperado. La distancia que antes parecía insalvable se volvió un espacio donde se asomó un reconocimiento. No era culpa convertida en pena, era la primera fisura en el muro que lo separaba del dolor ajeno. Observó cómo una enfermera cambiaba una sábana con la destreza de quien sabe que ese gesto puede ser la diferencia entre una noche difícil y una noche soportable. Observó cómo una madre joven sostenía la esperanza con manos temblorosas. Observó, por primera vez, que el valor de una persona no se mide por su apellido. La prensa, entre tanto, seguía su ritmo voraz. Titulares buscaban culpables y protagonistas, y en medio de ese tropel social, Miguel buscaba controlar daños. Pero su manejo era una operación de relaciones públicas, que por más urgente que fuera, no alcanzaba a resolver lo esencial. La narrativa se había transformado en un espejo que la familia no podía limpiar con dinero. Cada paso en falso de Leandro era amplificado, y la declaración de Lucía, principio de la reclamación moral, se sostenía como un faro imposible de neutralizar con publicidad. En la cocina del hospital, mientras fregaba platos, Leandro tuvo un pensamiento que lo sorprendió por su claridad. La riqueza se había acostumbrado a comprar respeto, pero allí, entre platos y guantes, el respeto era algo que se ganaba cada día. Esa frase, que podría haber sonado a cliché si la hubiera articulado en una reunión de accionistas, se alojó en su mente como una sentencia que aún no sabía leer. Fue un momento breve, pero con densidad, entender que su apellido, por grande que fuera, no lo eximía de la necesidad de aprender a servir. Las microacciones empezaron a multiplicarse en su jornada. Permanecer en la sala de espera cuando una familia necesitaba consuelo. Traer agua a una mujer que acababa de dar a luz. Leer cartas de ánimo que se encontraban en un bote de plástico marcado con bolígrafo. No todas las acciones venían de un lugar de auténtica empatía, muchas eran movidas por incomodidad y cálculo. Sin embargo, la repetición de esos gestos fue erosionando su indiferencia. La repetición tiene la virtud de transformar lo forzado en hábito y el hábito, si persiste, en convicción. El primer conflicto real llegó esa tarde en la sala de juntas de la familia. Ricardo, con el ceño piñón que lo caracterizaba, contempló la propuesta de servicio como una afrenta que no cabía en su mapa mental. Para él, los errores se corregían con resoluciones rápidas y con medidas que no implicaran humillación pública. ¿Y si esto pesa en los negocios?, preguntó, con la voz de quien piensa que todo se traduce en números. Valentina, su hija menor, lloriqueó con la idea de que su hermano pudiera sufrir públicamente. Había pánico en los tonos y en los silencios. La posibilidad de que el apellido Aranda fuera asociado con pena social generó movimientos en los ámbitos que antes parecían inamovibles. Leandro, por su parte, volvió al hospital sintiendo el peso del mundo en la espalda y un frío en el estómago que no sabía definir. Había quienes en la familia lo miraban con desprecio y quienes con una mezcla de pena y cálculo. No había reconciliación fácil y las respuestas públicas que se producían en mesas de juntas no alcanzaban a explicar lo que ahora ocurría en pasillos esterilizados y salas de espera. Esa noche, al salir del turno, Leandro no regresó a la casa con olor a perfume caro. Volvió con las manos marcadas por detergente y una nueva fatiga, la de quien conoce un poco más de la vida ajena. No era una empatía plena, era un cansancio que llevaba semilla. En el celular, millares de notificaciones seguían reclamando atención. En la calle, las miradas no eran las mismas, y dentro de él algo comenzó a romperse. El hospital, que antes era para él una excusa, empezó a convertirse en un lugar donde podía ver rostros sin filtro, madres solas, parejas cansadas, niños que nacen sin promesas, seres que en su cotidianidad guardaban historias que no se leían en titulares. Los días sucesivos ampliaron escenas. Un hombre que venía a ver a su esposa después de largas horas de trabajo, una familia que esperaba la llegada de un hijo con poca esperanza, y en medio de todo, el rumor constante de que el nombre Aranda no era ya sinónimo de invulnerabilidad. En una de esas noches, mientras fregaba una bandeja,
Leandro escuchó a Marta hablar con una voz que no estaba hecha para dramas, sino para hechos. Aquí hay gente que confía en que cambiará algo. No pedimos milagros, pedimos que la gente que nos viene a ayudar lo haga de verdad. Si vienes por la foto, mejor no vengas. Esa frase golpeó a Leandro con una claridad que dejó cicatriz. No era un reproche dirigido a él, sino un criterio profesional. El tiempo diría si su presencia sería real o solo teatral. La jornada del hospital se transformó en una sucesión de pequeñas pruebas. Leandro no fue impuesto a hacer trabajos heroicos ni exhibiciones de arrepentimiento. Simplemente fue forzado a enfrentarse con la cotidianidad de los que no tienen apellidos que lo salven. La arrogancia se deshieló poco a poco. El ego, que antes se alimentaba de aplausos y contratos, ahora se quedaba sin alimento. Al mismo tiempo, afuera, la familia luchaba por reconstruir una narrativa pública que ya no respondía a guiones clásicos. Donaciones pausadas, fundaciones que prometían transparencia, comunicados sobre medidas internas. Todo parecía un intento por retomar el control de algo que se había escapado. Pero la voz de Lucía, tranquila y firme, seguía marcando el compás. No dinero, no silencio, transformación. Leandro pasó su segunda semana en el hospital con la sensación de que cada día le arrebataba un trozo del paisaje mental que había heredado junto con su apellido. Las manos se le hacían callo y la mirada se le volvía menos ligera. No era espectacular, no era un titular que merecía una portada. Era un trabajo que permitía a otros seguir siendo humanos y que obligaba a él a mirarse en el espejo del servicio. Una noche, cuando las luces del hospital volvían a teñirse de un color que nadie decoraba con filtros, Leandro se encontró en la sala de espera con una mujer que sujetaba una foto. La mujer, mayor, tenía los ojos hundidos por la tristeza de quien espera noticias. No preguntó por su apellido ni por su dinero. Preguntó por esperanza. Leandro, por primera vez sin su armadura, se sentó cerca y no supo qué decir. Su silencio fue, sin embargo, un acompañamiento. No siempre hacen falta gestos grandilocuentes. A veces basta con quedarse. La transformación, en su naturaleza, no es un acto único. Es una cadena de instantes pequeños que suman. El orgullo se quebraba con gestos simples. Cuando él, temblando aún, sostuvo la mano de una madre que acababa de dar a luz. Cuando se ofreció a quedarse hasta el alba para vigilar a una paciente que temía las noches. Cuando por primera vez pagó la cuenta de un tratamiento para una mujer que, sin preguntar su nombre, le dio las gracias con la dignidad que no se compra. Sin embargo, la historia aún no había tocado su clímax. Afuera, la prensa respiraba con expectación, los mercados observaban con nerviosismo. La familia, con la incertidumbre como huésped, buscaba la manera de contener un daño que amenazaba con crecer. Y en el hospital, entre mantas y guantes, Leandro daba pasos que ninguno de los suyos sabía cómo valorar. Había personas que creían en la posibilidad de cambio y personas que lo veían como teatro. El tránsito entre los dos mundos, el del brillo perpetuo y el de las agujas y las esperas, era ahora una línea que Leandro tenía que atravesar todos los días. No sabía aún si al otro lado encontraría redención o solo una nueva forma de humillación. Lo único cierto era que, por primera vez, la pregunta sobre precio y valor había comenzado a resonar con fuerza dentro de él. El precio era lo que pagaba por su nombre, el valor era aquello que empezaba a descubrir detrás del gesto de dar a los demás. Aquella noche cerró con una imagen que no aparecería en los noticieros. Leandro sentado en una silla de plástico, viendo a través de la puerta entreabierta a una sala donde una madre empujaba con todo su cuerpo la llegada de su hijo. No había en su rostro la gracia de los días anteriores. Había una tensión nueva, una mezcla de miedo y decisión. El servicio lo había llevado hasta ahí, hasta el borde de una responsabilidad que aún no comprendía del todo. Afuera, la ciudad seguía hablando, consumiendo tragedias y héroes con igual rapidez. Dentro, en la sala que olía a hospital y a esperanza, todo estaba por decidirse. Se quedó allí, sentado en la silla de plástico, viendo a través de la puerta entreabierta la escena que no pediría permiso para entrar en su alma. La mujer de la camilla respiraba con la fuerza de quien no tiene otra alternativa. El monitor marcaba el tiempo como un juez implacable. Leandro sintió que algo dentro suyo, algo heredado y endurecido por años de ventajas, comenzaba a resquebrajarse.
No sabía todavía si aquello era remordimiento o el miedo de perder aquello que le quedaba de una identidad sin trabajo. Si esta historia te toca, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Los días siguientes no fueron una sucesión gloriosa de epifanías instantáneas. Fueron horas repetidas en las que las pequeñas decisiones se hicieron peso. Madrugar para abrir el servicio de soporte, quedarse para limpiar después del último turno, leer el nombre de una madre en una hoja y memorizarlo sin buscar un apodo conveniente. La prensa seguía buscando titulares. La familia Aranda no había recuperado su respiración tranquila. Ricardo veía números que se hundían y, por primera vez en décadas, escuchaba la opinión pública en lugar de dictarla. Valentina miraba desde una ventana digital, con odio por la humillación pública y una curiosidad que empezaba a transformarse en inquietud verdadera. Mientras tanto, Leandro fue acumulando pequeñas pruebas que, sin él saberlo, lo empujaban hacia un borde nuevo. Andrea salió adelante después de una noche de nervios y manos que no juzgaron su pasado. Leandro, con el pulgar entumecido por lavar tantas tazas, pagó discretamente la cuenta de una ecografía que había quedado en el aire y registró la mirada de agradecimiento de una mujer que no tenía apellido famoso para facilitarle el acto. No buscó la foto para sus redes. Hizo aquello con la torpeza de quien aún no sabe cómo cumplir una reparación. Marta, que había visto a muchos arrepentidos pasar por sus pasillos, observaba con la calma de quien sabe distinguir la impostura de la verdad. No se le escapaban las pequeñas maniobras, gestos voluntarios que duraban horas porque no tenían otra alternativa, ni el cansancio real que apareció en Leandro después de semanas sin la seguridad de los privilegios. Lo importante no es lo que haces cuando te miran, le dijo una tarde mientras ambos reponían batas, sino lo que haces cuando nadie te recuerda quién eres. La frase no era un sermón, era una constatación. Para Leandro sonó como una sentencia. Si su cambio quería sobrevivir al ruido, debía sostenerse incluso cuando nadie la celebrara. La viralización del incidente no se apagó de un día para otro. El hashtag que había condenado a Leandro continuó ardiendo y en redes aparecían voces de todas partes, quienes pedían justicia penal, quienes celebraban la condición impuesta por Salvatierra y también quienes desconfiaban de cualquier proceso que pudiera ser suavizado por la influencia económica. Hubo presiones legales en el fondo, audiencias programadas, entrevistas solicitadas, pero el compromiso mayor había sido firmado en un despacho por un documento que imponía trabajo comunitario bajo supervisión. No era un cierre total de cuentas, pero era el inicio de una prueba pública que, más de castigo, requería sostenimiento. Y entonces apareció Matías. Nadie, en la familia, había hablado de su nombre en años sin que la voz se partiera en silencio. Ricardo, cuando lo pronunció al principio, en un barullo de papeles y miradas esquivas, lo había hecho con la frialdad del duelo aceptado. Matías, el hermano que supuestamente había muerto, era una herida arqueada que la familia no quería rasgar. Su desaparición había sido tapa de algo que nunca se contó del todo. Su presunta muerte cerró una puerta que, ahora, volvería a abrirse con una suavidad que nadie esperaba. Matías no apareció en la estancia ostentosa de la mansión, ni en los pasillos que los reporteros fotografiaban. Apareció en la sala de espera del hospital con una discreción propia de quien ha aprendido a no llamar la atención. No era un superhéroe anónimo. Era simplemente un hombre que amaba a Lucía con una quietud que confundía con calma lo que era firmeza. Nadie lo reconoció en un principio, porque no lo anunciaron con bombos. Lo vieron cuidar a una mujer con ternura. Lo vieron hablar con profesionales con la humildad de quien exige no reconocimiento, sino cuidado. Y poco a poco, a través de murmullos y preguntas sin intención, la verdad se filtró. Matías no estaba muerto. Había sobrevivido a algo que lo había alejado del mundo público. Había reconstruido su vida lejos del apellido que le pertenecía. Y en esa reconstrucción había encontrado a Lucía. La revelación fue un golpe doble para la familia Aranda. Por un lado, la sorpresa. Por otro, la demanda implícita de responsabilidad que la presencia de Matías traía consigo. Nadie lo esperaba. Nadie sabía que Lucía era su esposa. Para Lucía, la llegada de Matías a la vida pública de manera silenciosa no fue espectáculos, fue una protección. Para Matías, el episodio del restaurante fue una herida infligida no solo a su mujer, sino de alguna manera a la identidad que él había elegido construir lejos de los ruidos del apellido.
Ver a Leandro caminando por los pasillos con guantes y lágrimas contenidas despertó en él la voluntad de poner una prueba más. No una venganza, sino una exigencia moral. Matías observó a Leandro en silencio durante varias semanas. No habló hasta que la energía de la sala de espera los reunió en un momento donde la coincidencia dejó de ser casual. Fue un encuentro sin cámaras. Leandro, que ya había aprendido a medir sus palabras, sintió el peso de unos ojos que no pedían ni decretaban, sino que interrogaban. Matías no vino a humillar, vino a plantear una última condición. Si realmente quieres reparar lo que rompiste, dijo en voz baja, sin estridencias, tienes que estar cuando nuestro hijo nazca, no para redimirse por la fuerza de la prensa, sino para demostrar que te responsabilizas de la vida que pusiste en peligro. No fue una orden. Fue una invitación a elegir el sitio de la propia humanidad. La propuesta dejó a Leandro sin coartada. La idea de estar allí, frente al momento que más simbólico podía ser, le presionó la garganta. Estar presente no sería un acto heroico, sería estar en el mismo espacio que su culpa. Matías lo miró como quien conoce el peso de la memoria y la gravedad del perdón. Lucía, que había exigido justicia transformadora desde el inicio, no buscaba exhibir a Leandro ni lograr una gratificación pública. Buscaba que aquel que le había pateado entendiera lo que significa cuidar de un ser que depende de las decisiones de otros. Le pidió también a Matías que fuera claro. No quería teatro, quería sinceridad. El día que la fecha estimada se acercó, la tensión recorrió los pasillos del hospital como una corriente que nadie podía contener. Los Aranda, que hasta entonces habían intentado manejar la crisis como si fuera una negociación financiera, tuvieron que aceptar que la vida no se negocia en balances. Ricardo no supo cómo reaccionar ante la posibilidad de que su hijo tuviera que poner las manos donde antes solo firmaba cheques. Valentina no tuvo más remedio que bajar las defensas que le quedaban e intentar comprender lo que para ella hasta entonces fue un escándalo. Leandro se presentó la mañana en que la labor se intensificó. No lo hizo para la prensa. No hicieron nada para la prensa. Lo hizo para sí, o eso decía su nueva honestidad interior, para quedarse cuando las cámaras no miraran. Marta lo llamó a su despacho una hora antes y le aclaró lo evidente. No pedimos gestos grandiosos, pedimos presencia honesta. Si te rompes, te ayudamos. Si finges, lo notaremos. Fue una advertencia y una oferta de ayuda. Lo que vino después no toleró farsas. La labor comenzó con la rutina que ya conocía: preparar la sala, verificar que todo estuviera a mano, acompañar a Lucía en una mezcla de respeto y distancia que dictaba su estómago. Matías estaba del otro lado, inmerso en el papel más frágil que le había asignado la vida: ser soporte sin sustituir. La sala olía a esfuerzo, a música baja de respiración controlada, a manos que trabajan sin fanfarrias. No había periodistas. Solo personas que confiaban que el milagro de la vida llegara con la menor violencia posible. En el transcurso del parto surgieron complicaciones que nadie esperaba. No era un drama sensacionalista, era la tensión clínica que puede ocurrir cuando el cuerpo se revela y exige atención. La vocecita del monitor se aceleró. Los médicos comenzaron a moverse con la precisión de quienes han ensayado la incertidumbre. Una hora se alargó como una eternidad corta. Matías se sentó a un lado, la mano de Lucía entre las suyas, pálido pero firme. Leandro, que había prometido estar, se sintió por primera vez arrastrado por la responsabilidad que no admite escapatoria. Cuando la situación alcanzó su punto más crítico, la sala se llenó de decisiones y de rostros que ya no pertenecían al mundo de las publicidades. Un anestesiólogo pidió calma, una enfermera coordinó respiraciones. Marta tomó el mando con una serenidad que venía de años de emergencias. En ese momento, la naturaleza de la prueba se hizo evidente. No era el juicio de los miles que habían visto un video. Era la evidencia de que las acciones tienen consecuencias que se manifiestan en segundos y en dolores. Leandro estuvo allí, resistiendo las ganas de huir. Sintió el olor del sudor y la fragilidad humana como una lección que no se aprende en los auditorios. Tuvo que sostener la mano de Lucía en un gesto que no buscó la redención sino la ayuda. No fue fácil. Cada vez que el puño de Lucía se cerraba, la mente de Leandro regresaba a la imagen del zapato golpeando el cuerpo de ella en aquel restaurante. No buscó excusas. Intentó sostener sin humo lo que había hecho el daño. Cuando Gabriel nació, no fue un momento de aplausos mecánicos. Fue un llanto, un cuerpo pequeño que irrumpió con su propia demanda de vida. Los médicos anunciaron su llegada con un alivio contenido.
La tensión no se disolvió de inmediato, la fragilidad siguió presente. Pero había algo en la sala que cambió para siempre. La presencia de un pequeño que no entendía de apellidos ni de escándalos. Gabriel era un ser absolutamente inocente, y su llegada cerró una herida, por abrir otras. Hubo un instante, después de los controles iniciales, en el que la enfermera dijo en voz casi institucional: «Alguien lo carga». Nadie pensó en Leandro como el candidato natural para ese gesto. Los padres, Matías, sudoroso y aturdido. Lucía, con la mirada todavía en la lista de dolor y alivio. Sin embargo, la decisión de quién sostendría al niño no fue tomada por la prensa ni por la presión externa. Fue la consecuencia de un proceso que exigía a Leandro algo más que palabras. Fue el momento en que la reparación requería una prueba física, poner en sus manos aquello que había sido la excusa de la violencia. Leandro, con la voz quebrada, aceptó. No buscó el contacto con el bebé para limpiar su imagen. No hubo selfies ni gestos para las cámaras. Tomó a Gabriel con las manos que habían lavado tantas bandejas, con las palmas ásperas que ya no relucían por el brillo de la riqueza, sino por el trabajo. Al estrechar al niño contra su pecho, algo en su estructura se desmoronó. Las defensas que le permitían mirarse sin culpa se abrieron, y el llanto, ese llanto que no había sido capaz de producir a solas, se le escapó como una confesión. «No tengo palabras para lo que hice», dijo en voz baja, dirigiéndose a Lucía y a Matías, y no suplicó clemencia. Ofreció la verdad tan cruda como la carga que sostenía. «Lo siento, estoy aquí, no para que me perdonen por decreto, sino para aprender a ser responsable». No esperaba el perdón. No lo consiguió de inmediato. Lucía miró a su hijo, luego al hombre que lo sostenía, y en su rostro hubo una mezcla de cansancio y reconocimiento de que el arrepentimiento verdadero no se predica, sino que se practica. Matías, que había observado con una claridad que no admitía teatralidad, cerró los ojos un instante y permitió que el acto tuviera su valor sin declararlo celebrado. La reacción pública no fue uniforme. Hubo quienes vieron la escena como el inicio de algo auténtico. Hubo quienes la consideraron una operación para limpiar la conciencia de los Aranda. Las redes la interpretaron de mil maneras. Los medios titulares buscaron la foto más conveniente. Pero dentro de la sala, la tangible humanidad de la escena habló por sobre cualquier narrativa mercenaria. Un bebé con la camisa arrugada. Un hombre con manos de jabón que lloraba. Una mujer que a pesar de todo, sostenía la vida. El gesto de cargar al niño no borró el acto previo de violencia, pero fue el inicio de una reparación que no se limita a cheques ni a departamentos de prensa. Los meses siguientes no fueron una pasarela de victorias, fueron un laberinto de consecuencias, de terapias sugeridas, de demandas legales que avanzaron con la lentitud que exige la justicia. La familia Aranda tuvo que asumir responsabilidad pública y privada, reducción de su exposición mediática, la creación de programas de apoyo del hospital por decisión de la familia y quizá lo más complejo, para un entorno acostumbrado a gestos inmediatos, un proceso de escucha permanente. Ricardo, aunque con resistencias, empezó a participar en mesas de trabajo para redirigir parte del fondo familiar hacia proyectos de salud comunitaria. No fue un acto inmediato ni angelical, sino el reconocimiento de que la reputación ya no se restauraba con la misma facilidad. Leandro siguió yendo al hospital. No todos los gestos venían del sacrificio, algunos todavía traían cálculo. Pero la repetición, que es el laboratorio de la convicción, fue puliendo la intención. Se le vio en tardes de tutoría, enseñando a jóvenes sobre higiene y prevención. Se le vio en la oficina administrativa del hospital, aprendiendo a leer presupuestos que no respondían a la lógica que había conocido. Se le vio una noche sola, tipeando en una computadora vieja las cuentas de voluntariado y preguntando a trabajadores cómo podía mejorar la logística. No era protagónico, era práctico. Con el tiempo, las iniciativas que partieron de la familia empezaron a tomar forma. No fue una decisión de lavado, sino una serie de proyectos que, aunque incentivados por la necesidad de reparar la imagen, terminaron por generar frutos tangibles. Se creó una fundación a nombre de Gabriel, no impulsada solo por el apellido, sino por la urgencia de transformar un hecho doloroso en algo útil. La fundación trabajó con el hospital para ofrecer becas y apoyos a madres jóvenes,
subsidios a tratamientos y programas de seguimiento postnatal. No todo fue perfecto. Hubo críticas, burocracia y la necesidad de profesionales que impidieron atajos fáciles. Pero los resultados comenzaron a aparecer en la vida cotidiana. Menos listas de espera para ecografías, apoyo financiero para madres sin recursos, capacitaciones que antes se concebían como opcionales. 5 años después de aquella noche en la sala de partos, la mansión de la familia Aranda ya no era un recinto exclusivo tapiado por silencio. En cambio, un sector del jardín había sido transformado en un espacio comunitario. Era un gesto palpable. Una franja de césped donde antes solo se dejaban autos de lujo, hoy tenía juegos, bancas, un pequeño puesto de alimentos saludables subsidiado por la fundación y una clínica móvil que ofrecía controles básicos. La inauguración fue sobria, no hubo oropel, solo familias de distintos barrios que compartieron el mismo día de apertura. Gabriel, ahora con 5 años y con la risa que muestra el mundo sin dobleces, corrió entre juegos mientras su madre, Lucía, observaba con una sonrisa que no pedía aplauso. Leandro no apareció en todas las fotos de la inauguración, pero fue habitual verlo ahí, de camisa sencilla, manos curtidas por tareas que ya no apenas se ocultaban, trabajando junto a equipos de salud, conversando con madres, corrigiendo procesos con la modestia de quien aprendió a no presuponer sabiduría. No había redención total, ni proclamaciones finales. Había, en cambio, trabajo constante. Sus decisiones ya no buscaban el brillo de los reflectores, se enfrentaban al tedioso pero imprescindible trabajo de construir sistemas que funcionaran cuando nadie mirara. Matías y Lucía formaron una familia que no fue la imagen perfecta de los cuentos. Fue una familia reconstruida con escolios, con terapia, con días difíciles. Aprendieron a convivir con la historia y a no permitir que el pasado definiera cada uno de sus gestos. Lucía, que siempre mantuvo la dignidad del acto inicial, no aceptar dinero como resarcimiento, continuó siendo la piedra angular de las decisiones que hacían sentido para su vida y la de su hijo. Nunca fue presentada como la víctima que salva, porque su poder residió en la claridad de sus límites y en la valentía de exigir reparación con rostro humano. La mansión, que antes era sinónimo de distancia, mostró que las puertas pueden abrirse sin que eso suponga la desaparición del orden. Ricardo, ya mayor y con el ceño menos firme, caminó las primeras veces con la dificultad del hombre que ha de aprender a escuchar. No fue siempre barato ni cómodo. Reconocer que el apellido debía ponerse al servicio de la comunidad implicó renuncias y una mirada nueva sobre lo que significa heredar responsabilidad. Los años enseñaron que el precio y el valor son cosas distintas. El precio fue lo que se pagó en dinero, en sanciones públicas y en pérdida de prestigio. El valor fue lo que se construyó con tiempo, con noches de guardia, con políticas y con la voluntad de no repetir el daño. La diferencia entre ambas categorías quedó marcada no por una declaración final, sino por la acción sostenida. Para mucha gente la historia de los Aranda siguió siendo un ejemplo de cómo el poder puede equivocarse. Para otros, fue la prueba de que, aunque lento y torpe, el cambio es posible, si se ejerce con humildad. En el hospital, Marta observó todo con su acostumbrada prudencia. Se permitió una sonrisa cuando vio a Leandro enseñar a un grupo de jóvenes a esterilizar material correctamente. No lo celebró como la redención ya alcanzada. Lo tomó como un indicador de que la persona había llevado su proceso más allá de promesas y fue hacia actos concretos. Ella, que había dicho antes, si vienes por la foto, mejor no vengas, escribió un informe que recomendaba programas de educación continuada dirigidos por la Fundación. Fue un paso institucional que reflejaba lo que la acción humana puede sostener cuando se acompaña de estructura. La Fundación Aranda Bienestar no fue la panacea. Cometió errores en su diseño inicial, fue criticada por la incomodidad de algunos proyectos y tuvo que rehacer estrategias para no reproducir lógicas paternalistas. Pero hubo casos de vida que hablaban por sobre las correcciones. Madres jóvenes que pudieron finalizar sus estudios, niños que recibieron control nutricional regular, clínicas móviles que llegaron a barrios antes olvidados. Las cifras no transformaron la memoria del video viral, pero sí convirtieron el dolor en iniciativas con continuidad. Leandro cambió su forma de medir el mundo. Ya no contaba el valor en relojes ni en cuentas bancarias. Contaba en horas donadas, en historias escuchadas y en noches en las que estuvo despierto con madres que lo necesitaban. No se convirtió en un santo ni en un eremita.
Simplemente fue alguien que entendió que su apellido no le daba derecho a no responder. Aprendió a responsabilizarse de lo que había hecho, con la humildad de aprender y con la constancia del que repite hasta que la acción se convierte en patrón. La historia, 5 años después, no concluye con una absolución. Concluye con evidencia palpable de que la reparación es un camino largo y que la justicia restaurativa, si quiere tener verdad, exige más que palabras, exige proyectos, acompañamiento, cambios personales y colectivos. No todas las personas que fueron heridas por el episodio encontraron su cierre. Algunas buscaron reparación en tribunales, otras en apoyo psicológico, otras en dejar la ciudad y encontrar paz en otros rumbos. La narrativa pública no puede ni debe borrar esas búsquedas. Lo que sí ocurrió fue que, en la medida en que la familia Aranda dejó de invertir solo en su imagen y pasó a invertir en procesos, se abrió una posibilidad real de trascender el escándalo. En una tarde de otoño, 5 años después, Gabriel corrió entre las bancas del jardín comunitario y se detuvo a tomar un helado que un vendedor del barrio había puesto en la inauguración. Leandro observó desde la sombra de un árbol, con las manos en los bolsillos y una calma que ahora se parecía a la certeza de quien ha trabajado por algo más grande que su propio orgullo. Matías y Lucía se acercaron en silencio. No hubo discursos grandilocuentes, solo miradas compartidas que decían: aquí se está construyendo algo que vale. Ricardo, a un costado, conversaba con vecinos y por primera vez en mucho tiempo escuchaba sus quejas y preocupaciones sin la prisa compulsiva de corregir la percepción. La diferencia entre precio y valor, que había comenzado a resonar en Leandro en días de humildad, ahora era visible en la suma de actos, la fundación que funcionaba, las becas otorgadas, el hospital con menos listas de espera, las madres que podían soñar distintos futuros. La mansión ya no era símbolo absoluto de separación, su jardín se volvió un lugar de encuentro, no porque la riqueza fuera santificada, sino porque fue puesta a circular en direcciones que antes no miraban. La última escena que quedó en la memoria de quienes vivieron el proceso fue simple y humana. Leandro, un hombre que una vez pateó a una mujer embarazada, entrando sin anuncio a una sala en la que se atendía a jóvenes madres, ofreciendo un café a una mujer cansada y sentándose a escuchar su historia. No buscaba reconciliaciones dramáticas, buscaba mantener el hábito de la presencia. Su camino no borró lo que hizo, pero sí demostró que la reparación es posible cuando se transforma en un procedimiento cotidiano y no en un titular pasajero. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que cree en la posibilidad del cambio. Piensa en el precio de las cosas y en su verdadero valor. A veces, la mayor inversión que podemos hacer es el tiempo que dedicamos para transformar lo que nos avergüenza en algo útil para los demás.